Mi nombre es Oscar Paye Gutiérrez y en la siguiente presentación hablaremos de cómo emplear el uso de fluidos supercríticos en la extracción de aceites esenciales mediante dióxido de carbono por medio de una recopilación bibliográfica de diferentes autores, los cuales evaluaremos las ventajas y desventajas que tiene este método en comparación con el método Socklet. Los aceites esenciales son mezclas de componentes volátiles, producto del metabolismo secundario de las plantas. En su composición química entran hidrocarburos del grupo de los terpenos, junto con compuestos oxigenados de bajo peso molecular, como son los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, ésteres y ácidos, que son los que le dan a los aceites esenciales el aroma que los caracteriza. Tienen la propiedad en común de generar diversos aromas agradables y perceptibles al ser humano, pero siempre pronunciados y penetrantes, que nos recuerdan el olor del vegetal del que provienen. Según su consistencia, los aceites esenciales se clasifican en esencias fluidas, bálsamos y oleoresinas. Las esencias fluidas son líquidos volátiles a temperatura ambiente. Los bálsamos son más espesos, son pocos volátiles y propensos a sufrir reacciones de polimerización. Las oleoresinas tienen el aroma de las plantas en forma concentrada y son típicamente líquidos muy viscosos o sustancias semisólidas a condiciones ambientales. Los líquidos menos densos que el agua, pero más viscosos que ella, son solubles en los disolventes orgánicos comunes. Los aceites esenciales son ampliamente utilizados como materia prima en diferentes tipos de industria. En el siguiente cuadro observaremos las industrias y las aplicaciones que se le dan. Por ejemplo, tenemos la industria alimenticia y su aplicación sería las salsas, condimentos, bebidas, refrescantes, alimentos procesados y enlatados. La industria licorera, la industria cosmética, la industria farmacéutica, el uso doméstico, la industria agroquímica, la industria textil, la industria petroquímica, la industria de las pinturas y la química fina. Mi nombre es Jonathan Ríos Condori y hablaremos sobre la extracción con fluido supercrítico. Primero, un fluido supercrítico es un gas o líquido en condiciones de presión y temperatura a las de su punto crítico. Un punto crítico se determina normalmente por los parámetros de presión crítica, temperatura crítica y densidad crítica. En esta fase, el fluido tiene propiedades típicas que lo hacen especialmente indicado como solvente de extracción. En este caso, Para este caso hemos utilizado el CO2 como solvente de extracción. ¿Por qué? Puesto que es un producto que no es tóxico, no deja residuos en su producto y tiene la capacidad selectiva de extraer ciertas sustancias al realizar pequeños cambios de presión y temperatura. Además, ciertos estudios nos dicen que el CO2 supercrítico conlleva disminuir el consumo de energía. ¿Cómo se da el proceso de extracción? Como se puede apreciar en la imagen, consta básicamente de 4 pasos. Primero, en la parte inferior existe una bomba en la cual se inyecta el CO2 hacia la fuente que contiene el producto. El CO2 extrae el producto y la sustancia pasa por una válvula de reducción de presión. En un principio el CO2 ingresa con una presión de 100 a 350 a 350 bar. En esta segunda válvula existe la reducción de presión de 120 a 50 bar. El producto es llevado y finalmente depositado en un separador, como se puede apreciar en la parte derecha de la imagen, en el extremo derecho. En este separador se realiza la separación del CO2 que posteriormente es nuevamente reutilizado para extraer los aceites en el mismo proceso o en otro proceso. Y el extracto se va hacia otra parte, ¿no? Básicamente en eso consta todo el proceso de la extracción con fluido supercrítico. Mi nombre es Cintia Dayana Lima. Extracción Soflex. ¿Cómo sucede la extracción? En el método de Soflex, el componente de interés son las grasas y su solubilidad.
es la propiedad en la que se basa. A este principio se le conoce como extracción sólido-líquido. El equipo está integrado de abajo hacia arriba por parrilla, que es la fuente de calor para evaporar el disolvente. Matraz contiene el disolvente y el aceite extraído. Sifón contiene la muestra dentro de un dedal de celulosa y donde ocurre la extracción sólido-líquido. Refrigerante provee un ambiente frío en el que se condensa el disolvente. El proceso inicia a partir de una muestra previa seca para evitar que el agua se combine con el disolvente y altere la prueba. La cantidad de muestra necesaria se especifica en los métodos oficiales según el alimento de que se trate. Este se coloca dentro de un cartucho en forma de dedal de celulosa en el sifón. Lo que sucede en el equipo es que el disolvente contenido en el matraz alcanza su punto de ebullición por efecto de la fuente de calor. Sube en forma de vapor por el cuello de este, recorre el sifón y llega al refrigerante. En este se condensa y regresa al sifón en forma líquida. La condensación es gradual. Podemos observarla en formación de gotas que caen del refrigerante al sifón. Así, gota a gota, el disolvente se acumula justo donde está el cartucho de celulosa. Este es el momento en el que entra en contacto con la muestra y aunque la separación de las grasas del alimento original no es visible a nuestros ojos, al empaparla una parte del líquido son disueltos en el disolvente y extraídos del alimento. El sifón acumula el disolvente en los lípidos extraídos hasta que alcance el nivel suficiente para regresar al matraz. El disolvente se circula por el equipo repetidamente, extrayendo en cada recorrido una fracción de lípidos. Dependiendo el alimento y su composición, será el tiempo requerido para la extracción un promedio de 8 horas. Para finalizar la extracción, el último paso es la evaporación para la eliminación completa del disolvente del aceite. Mi nombre es Ana Cosco Flores y yo les voy a hablar acerca de las ventajas y limitaciones de la extracción de aceites esenciales con CO2 supercrítico. Dentro de las ventajas tenemos que esta extracción posee un alto rendimiento, es ecológicamente limpio, fácil retiro y reciclaje del solvente, utiliza bajas temperaturas de extracción, no hay alteración química del aceite. Y como última ventaja tenemos que cambiando algunos parámetros operacionales se puede cambiar la composición del aceite extraído. Dentro de las limitaciones tenemos que al realizar esta extracción con CO2 supercrítico también podemos extraer algunos ácidos grasos, pigmentos y ceras junto con el aceite esencial y tiene una alta inversión inicial. Ahora pasemos a ver lo que son las conclusiones. Primera conclusión, la extracción de aceites vegetales con CO2 supercrítico es un sistema descrito en la bibliografía como adecuado, tanto a nivel científico como tecnológico. Los autores consultados indican que la extracción con CO2 supercrítico es más eficiente que los disolventes orgánicos. La extracción con CO2 supercrítico no produce alteración química del aceite y no produce residuo de solvente, ya que este es reciclable. Tercera conclusión. La extracción con fluidos supercríticos es una técnica cada vez más usada, tanto en aplicaciones farmacéuticas como en aplicaciones agroalimentarias o en toxicología. Y por último, la extracción con fluidos supercríticos puede ser una alternativa de aprovechamiento de los residuos agroindustriales de frutas tropicales, que contribuye a mitigar el impacto ambiental que estos residuos generan y aumentar la competitividad de la cadena frutícola. Eso sería todo, gracias.